Mencionamos en el video anterior que los procedimientos para crear superficies son los mismos independientemente de que se trate de una superficie de procedimiento o una superficie NURBS. Ahora, la mayoría de estos métodos deben resultarle familiares, ya que el procedimiento es el mismo que hemos usado o bien para dibujar objetos 2D o incluso para algunos sólidos a partir de perfiles. Vamos a ver rápidamente los métodos de creación de superficies. El tipo de superficie más sencillo es el de textura plana. Se encuentra en la sección Crear en la ficha Superficie en este botón. Al pulsarlo, podemos crear la superficie a través de dos métodos. Uno de ellos es dibujando las esquinas contrapuestas de la superficie del mismo modo que con el que dibujábamos un rectángulo. Esta superficie siempre queda sobre el plano XY del sistema de coordenadas actual. Si nosotros escogemos, voy a repetir el comando, por ejemplo, esta arista de esta otra superficie, de modo tal que la primera esquina de ese rectángulo la escojo elevada sobre el eje Z, observe que de todos modos la superficie se dibuja sobre el plano XY, aunque en este caso con cierta elevación sobre el eje Z, dado el primer punto que he seleccionado. El segundo método para poder crear una superficie de textura plana es seleccionar un área cerrada. Para ello iniciamos el comando y después en la ventana de línea de comandos seleccionamos la opción predeterminada objeto con un enter. E indicamos o designamos el área cerrada. Tengo aquí una polilínea que es precisamente un área cerrada que puedo designar y con ella creamos un objeto de textura plana. Dicho objeto no necesariamente tiene que estar sobre el plano XY. Por ejemplo, tengo aquí un círculo que he girado sobre su eje Y y por tanto se encuentra perpendicular al plano XY. Por tanto, seleccionamos otra vez el comando de textura plana. En la ventana de línea de comandos especificamos que vamos a designar un objeto e indicamos el círculo. Con lo que también hemos creado otra vez una superficie de textura plana. Veamos el minúsculo cambio que se da en la versión 2015 de AutoCAD respecto a las superficies planas. Nada más que antes vamos a hacer un pequeño cambio. Estoy aquí en la ficha inicio. Vamos a hacer una capa para que el resultado sea de otro color, ¿no? Vamos a abrir el administrador de propiedades de capa. Vamos a generar una capa nueva. Voy a capa 1. Puedo llamarla así, no tengo inconveniente. Todo esto es ahorita para efectos de ejemplo. Vamos a hacerla verde. Ahí está. Y vamos a hacer la capa actual, ¿no? Ahí está. Vamos a cerrarla. Y vamos a la ficha superficie. Decía que el pequeño cambio que se ha generado en esta versión es que ya no dice textura plana, dice plana solamente. Pero el tipo de objeto y sus características siguen siendo los mismos. Sigue siendo un objeto de superficie que se genera sobre el plano XY, a menos de que utilicemos la opción objeto, la cual, por cierto, vamos a arrimarnos acá, sigue estando como una de sus opciones o como la opción predeterminada en la ventana de línea de comandos. Selecciono objeto y voy a seleccionar esta elipse. Recuerde que en el ámbito 3D la vista es engañosa. Esa elipse pareciera que está dibujada sobre el plano XY. De hecho, la dibujé sobre el plano XY. Sin embargo, ahí está, este es el objeto de superficie. Decía yo, sin embargo, la he rotado sobre su eje X, de modo que está perpendicular al plano XY. Esto, como ya lo explicamos, no voy a reiterarlo, simplemente hemos generado un nuevo objeto de superficie plana
utilizando AutoCAD 2015 y resaltando el hecho del gran cambio que ha ocurrido, que ya no dice textura plana, nada más dice plana. Vamos a aprovechar este comando para hacer algunas precisiones. Estoy en la ficha inicio y observe que tenemos la sección modelado y tiene aquí el comando extrusión. Como sabemos, podemos crear una extrusión de un perfil y de ella podemos crear o bien un sólido o una superficie. Tengo por tanto aquí el comando extrusión en la ficha inicio. Si vamos a la ficha sólido, tenemos aquí también el mismo comando extrusión. Si nos vamos a la ficha superficie, también tenemos el comando extrusión. Si el perfil que vamos a extrusionar es un perfil abierto, por definición el resultado siempre es una superficie. Si estamos en la ficha sólido y el perfil es un perfil cerrado, entonces el resultado por definición es un sólido. Pero si estamos en la ficha inicio, entonces podemos seleccionar qué tipo de objeto vamos a crear. Voy a tomar entonces el comando extrusión, que es lo mismo que si lo tomáramos de la ficha superficie. Y observe que antes de designar el objeto, en la ventana de línea de comandos tengo la opción modo. Si yo digo MO, me salen las subopciones para indicar si lo que quiero crear es una superficie o un sólido. Como en este caso queremos crear una superficie, entonces le voy a decir SU. Indicado ya que el resultado va a ser una superficie, puedo seleccionar un perfil cerrado y eso es lo que se va a generar. Voy a seleccionar en este caso este perfil cerrado y simplemente le voy a indicar la altura. Observe que se trata de una superficie y por tanto es hueco, no es sólido. Ahí puede verse la diferencia. Vayamos a la ficha superficie y apliquemos otra vez el comando extrusión. Decíamos que si lo hacemos sobre perfiles abiertos, el resultado siempre es una superficie. ¿Qué tipo de superficie, de procedimiento o NURBS? Eso depende de cómo tenga usted configurada su barra de opciones. Es decir, si no está activo el botón creación de NURBS, el resultado es una superficie de procedimiento. Si este botón está activo, entonces el resultado es una superficie de NURBS. Y a su vez, si es una superficie de procedimiento, puede tener o no asociatividad al perfil. En este caso vamos a dejarlo así y concluyamos el comando con intro y después una altura. Igual que ocurre con los sólidos, el comando extrusión, voy a eliminar esto, permite indicar un grado de inclinación, pero la superficie se genera solamente hasta el punto en el que no se solape a sí misma. Veamos cómo es esto. Selecciono entonces otra vez el comando extrusión, indicamos el perfil que deseamos extrusionar y ahora podemos utilizar también para escoger algunas de sus opciones la entrada dinámica de parámetros, como recordará, y aquí mismo vamos a indicar un ángulo de inclinación. Vamos a decir que queremos un ángulo de inclinación de 2 grados y observe que conforme voy elevando el perfil, este se va cerrando, se va afilando por el ángulo de inclinación, pero solamente hasta el punto inmediato anterior a que se interseca, en cuyo caso el objeto desaparece. Si yo indico una altura superior al valor que tengo ahorita en la entrada dinámica de parámetros, entonces la ventana de comandos me va a decir que hay un error de creación de superficie, pues el objeto se ha intersecado a sí mismo. Si indicamos una altura menor, digamos de 12 unidades, entonces el objeto se genera con la afilación que lo obliga la inclinación que hemos indicado. Lo mismo podemos indicar también para cualquier perfil abierto. Podemos decir que debe tener un ángulo de inclinación X según la necesidad que tengamos, digamos aquí de 10 grados, y el objeto se va afilando conforme vamos especificando la altura. Vamos a repetir este procedimiento con la idea de utilizar la última versión del programa, pero de manera simplificada. Vamos a resaltar un hecho. Si escogemos el comando extrusión desde la ficha superficie, se entiende que el resultado va a ser siempre una superficie.
Obviamente estoy hablando de su aplicación sobre perfiles cerrados, como en este caso. El resultado va a ser una superficie. No necesito seleccionar la opción modo. Si escojo el mismo comando desde la ficha sólido, aquí está, se entiende que el resultado es un sólido. Sin embargo, voy a regresar a superficie, extrusión. Sin embargo, en ambos casos, en el momento en que seleccionamos el objeto, tenemos en la ventana de línea de comandos la opción modo. Es decir, aunque escojamos extrusión en la ficha superficie, podríamos arrepentirnos y al final hacer un sólido. Pero bueno, como sea, vamos a concluir indicando la altura. Lo demás es reiterativo. La generación de superficies a través del comando barrer funciona del mismo modo que en el caso de los sólidos, es decir, indicamos un perfil y después una trayectoria de barrido. La diferencia es que en este caso podemos utilizar también perfiles abiertos, no solo perfiles cerrados, que era una condición necesaria en el caso de los sólidos. Si aquí utilizamos un perfil cerrado, sabemos que vamos a generar un hueco, una especie de tubo. Veamos un ejemplo. Vamos a utilizar entonces el comando barrer, que se encuentra en la sección crear de la ficha superficie. Indicamos el perfil que vamos a barrer y después la trayectoria, con lo que el objeto se genera. Vamos a verlo un poco más de cerca y observe que se trata, a diferencia de los sólidos, de un objeto hueco. Tiene las mismas opciones. Por ejemplo, podemos podemos aplicar una escala. Vamos a poner barrer, voy a indicar ahora un perfil abierto. Vamos a utilizar la opción escala antes de designar la trayectoria. Vamos a decir que es una escala de 3, es decir, el perfil original va a triplicar su tamaño respecto a su forma final. Y después indicamos la trayectoria de barrido. Y observe el efecto que estamos mencionando. La otra opción que habíamos utilizado con los sólidos es aplicar una torsión. Vamos a aplicar una de 270 grados. Y después designamos un objeto de trayectoria. Y observe cómo el perfil va girando sobre la trayectoria para poder dar cumplimiento a los grados que hemos indicado. Bueno, y también tenemos que hacer un barrido con la última versión de AutoCAD, ¿no? Por tanto, me voy a acercar un poco. Vamos a girarlo. Vamos a hacer una superficie de barrido, pero utilizando este medio círculo. Por tanto, vamos a designar el objeto para barrer, listo, y luego la trayectoria, ¿no? Esta. Y ahí está. No hay que añadir nada. Para el caso de los sólidos ya habíamos utilizado el comando solevar, que nos permitía generar en aquel caso un sólido utilizando perfiles cerrados como secciones transversales. Vamos a ver ahora cómo funciona para el caso de las superficies. Por tanto, nos vamos a la sección crear y pulsamos el botón solevar. Y vamos eligiendo en el orden correcto los perfiles que sirven como esas secciones transversales. Nos falta uno. Listo. También ahí habíamos visto que una vez que seleccionamos las secciones, podríamos terminar el comando con otro Enter o bien abrir un cuadro de diálogo con parámetros que nos permiten establecer algunas modificaciones que modifican la forma final del objeto. Por ejemplo, si seleccionamos reglada, observe el cambio que va a tener esta copa. Toda vez que no se genera una curva, sino más bien en ángulos rectos. Con ajuste suave, obtenemos este otro resultado. Y decíamos ahí mismo que podíamos modificar estos parámetros e ir viendo cómo se va modificando la copa.
La diferencia respecto a la creación de sólidos que hicimos en aquel momento es que ahora se trata de un objeto hueco. Obviamente tiene además un hueco al medio que tendríamos que cerrarlo para que realmente esto funcione como una copa. Eso lo vamos a hacer más adelante. La diferencia además es que podemos utilizar Solebar en perfiles abiertos, cosa que no podemos hacer en el caso de los sólidos. Vayamos a otro dibujo y vamos a crear ahora una superficie utilizando también Solebar, pero utilizando ahora estos perfiles abiertos. E igual, la forma se va realizando conforme las vamos seleccionando. De nueva cuenta podríamos abrir parámetros y podríamos modificar su ajuste. En ese sentido podemos decir entonces que Solebar funciona de manera muy similar que el caso de los sólidos, más el añadido de que podemos utilizar perfiles abiertos. En el caso de la versión 2015 de AutoCAD, las cosas siguen funcionando del mismo modo, no necesito añadir nada al respecto, salvo que en la página donde usted esté viendo este curso va a poder disponer de este archivo para que pueda usted crear su propio ejercicio de solevación. Tenemos aquí otro comando conocido. Con el comando revolución ahora generamos una superficie girando un perfil en torno a un objeto que sirve de eje o bien definiendo dos puntos que determinan un eje. Esto otra vez se encuentra en la sección crear, que es la que hemos estado revisando en este capítulo. Pulsamos el botón revolución. Y a diferencia de los sólidos, aquí podemos designar perfiles abiertos o perfiles cerrados. Después, como puede ver en la ventana línea de comandos, podemos indicar dos puntos que definan el eje. Podemos indicar uno de los ejes del sistema de coordenadas o bien pulsamos Enter para indicar un objeto. Después concluimos el comando indicando el ángulo de giro. Si doy Enter, entra la opción predeterminada que es de 360 grados. Vamos a ver esta superficie. Vamos a crear una superficie de revolución utilizando ahora un perfil cerrado. Tomamos esta polilínea. Voy a tomar un objeto, otra vez esta línea. Y esto lo vamos a dejar en 350 grados. Casi cerrado. Observe qué ocurre con un perfil similar, pero en donde el eje de revolución está ligeramente inclinado. Observe. $360 y tenemos un pequeño cambio en la superficie del objeto. Voy a utilizar órbita libre, vista, órbita libre para que podamos girar el objeto. Ahí está, vamos a centrarlo. Y observe que hay un pequeño cambio en la superficie que resulta inclinada en un lado. Por tanto, puede ocurrir que usted termine acostumbrándose tanto al comando revolución que puede haber un objeto en 3D y puede imaginar el perfil que le da forma, inclusive imaginando también el eje necesario para construirlo. Hagamos un eje de revolución solo por utilizar la última versión de AutoCAD y corroborar que nada ha cambiado. Hagamos una de algún objeto que no hayamos utilizado antes. Vamos a pulsar aquí revolución en la ficha superficie. Voy a escoger esta línea. Vamos a escoger un objeto y esto va a dar como resultado un tubo gigante, creo. Ahí está. Claro.
Las superficies de red son similares a las que creamos con Solebar, solo que aquí necesitamos perfiles que sirvan de secciones transversales en dos sentidos. Se le llama sentido de U y sentido de V. El comando se encuentra en la sección Crear, aquí, y observe que la ventana de comandos me solicita que defina las curvas en una dirección y después me va a solicitar en una segunda dirección. Voy por tanto a definir estas curvas. No tendría sentido que después de definir una curva, digamos horizontal, definiéramos una vertical. El resultado no sería correcto. Aquí ya he definido las curvas en un sentido, terminamos y definimos las curvas en otro sentido. No necesita ser la misma cantidad de objetos en un sentido y en el otro para que la curva se genere, para que la superficie se genere, como puede usted ver aquí. Incluso ni siquiera necesitan formar un objeto cerrado o no necesitan coincidir sus vértices. Veamos otro ejemplo al respecto, donde tengo aquí un conjunto de splines que puedo utilizar para crear una superficie de red. Selecciono en un sentido, sin mezclar los sentidos, y después cuando la ventana de comandos me pide la segunda dirección o el sentido de B, entonces seleccionamos los otros objetos. Al terminar se genera la superficie, lo cual podría servir, por ejemplo, para simular con los datos correctos de topografía, simular un terreno. Como se explica en el texto, el comando fusión genera una superficie que une dos superficies, las fusiona, o bien fusiona una superficie y un sólido. Su forma está determinada por las aristas de las superficies o sólidos existentes. El comando se encuentra en esta parte. Al pulsarlo nos solicita la arista, la primera arista o primer grupo de aristas que le van a dar forma. Concluimos la selección con un Enter y después debemos designar el segundo grupo de aristas con las que se va a fusionar. Concluimos con un Enter. Al final podemos modificar los parámetros de curvatura de esa superficie. Por ejemplo, podemos modificar los parámetros de continuidad entre G0, G1 y G2. Seleccionemos uno para que observe las modificaciones que se aplican, ya que estos parámetros modifican la tangencia con la que la superficie se adapta a las aristas, como puede ver aquí. Lo voy a dejar en su valor predeterminado, que es G1. Y concluimos con Enter. Vamos a hacer este mismo ejercicio en la nueva versión de AutoCAD, pero vamos a hacerlo ligeramente distinto o algo que no hayamos hecho antes, para no repetir lo mismo, pero que no nos ocupe mucho tiempo. A ver, vamos a extrusionar esta línea. A ver, por aquí así. Vamos a extrusionar otra, pero a una altura distinta. Por aquí así, más bajita. Vamos a modificar esto ligeramente. Vamos a cambiarlo. A ver. Vamos a desplazarlo sobre su eje Z. Ahí está. No, sobre el eje Y. Ahí está. Vamos a seleccionar fusión. Escogemos esta arista. Damos Enter y luego escogemos el segundo grupo de aristas o la segunda arista y damos Enter. Ahí está fusionado. Y luego vamos a repetirlo, pero para la cara frontal. A ver, va. Otra vez, primer grupo, segundo grupo. Me faltó un Enter. Ahí está, Enter. Y termina el comando. Y vamos a hacerlo otra vez, pero decíamos que para la cara frontal. Esta como primer grupo, Enter. Y esta como segundo grupo, Enter. Ahí está. Y Enter para concluir. Bueno, al final es obvio que estamos jugando con el comando, pero usted debería de hacer lo mismo. Si lo dijéramos coloquialmente, igual que su nombre, diríamos que Parche crea una superficie que sirve
para cerrar agujeros en otras superficies. Obviamente tenemos que decir que su definición formal es que crea una superficie utilizando una arista cerrada de otra superficie, lo cual otra vez coloquialmente es más fácil de entender si decimos que se trata de la orilla del agujero. De ese modo, su forma está determinada por la arista cerrada que la constituye. Sin embargo, igual que en otros casos, al final del comando podemos modificar sus parámetros de curvatura. También podemos utilizar líneas que guíen su forma final. Vamos a verlo. Decíamos que la copa tiene un agujero en el centro que necesitamos tapar. Eso lo podemos hacer con el comando parche, cuyo nombre es bastante descriptivo. Voy a girarlo, vamos a acercarnos al punto en donde necesitamos aplicar un parche, que es en el fondo de la copa. Vamos a indicar que es una curva. La seleccionamos, pulsamos Enter y queda generado el parche. Simplemente la voy a terminar en este momento con un Enter, con lo que hemos cerrado el fondo de la copa. Sin embargo, este comando aún tiene algunas opciones que podemos explicar si vamos a otro dibujo, en donde tenemos aquí, en realidad se trata de un arco extruido, al que del mismo modo podemos aplicarle un parche, pero que nos puede servir para observar claramente cómo se ve en la continuidad de las curvas, cómo se aplica. Voy a darle aquí parche otra vez, vamos a escoger la arista, le damos Enter y vamos a observarla antes de terminar, cómo es que no se adapta a la curva del arco de la superficie que está parchando, sino que cómo está como cóncavo respecto a este. Si nosotros modificamos la continuidad, observe que ahora se adapta de mejor manera. Vamos a moverlo un poco. Puede decirse que esta continuidad funciona mejor. ¿Qué ocurre si modificamos ese parámetro a G2? Parece que queda mejor todavía, para poder cerrar este agujero sin que quede cóncavo el parche. Todavía tiene una opción adicional más, que es poder indicar otro objeto que sirve como guía de trayectoria para ese parche. Vamos a regresar a la copa. Observe que en la parte inferior también teníamos un agujero que necesitábamos cerrar. Voy a quitar por un momento la cuadrícula del plano XY, pero también me permití dibujar aquí un arco. Vamos a usar parche otra vez, voy a indicar esta curva, y si yo le doy Enter, simplemente queda concluida. Pero vamos a utilizar ahora como trayectoria el arco que hemos dibujado en la parte inferior. Por tanto, vamos a poner Control Z, nos regresamos, voy a volverle a dar parche, escogemos otra vez esta, y antes de concluir, vamos a utilizar el comando guías, y vamos a seleccionar esto como guía. Digo, me queda claro que una copa con la parte inferior de esta forma no sirve absolutamente para nada, pero me sirve para ilustrar el efecto que tendría sobre el comando parche el utilizar alguna curva de trayectoria. En la versión 2015 de AutoCAD solamente les quiero mostrar que el comando parche se ubica en el mismo lugar y funciona de la misma manera. Lo que no pienso ya hacer es volver a echar a perder mi copa. ¿Se acuerda que en el apartado 18.1 estudiamos un comando llamado desfase para objetos 2D? ¿No? ¿Seguro? ¿Y qué tal si regresa al índice y lo repasa? Nunca está de más volver a revisar un tema para recordarlo. La alusión a desfase para 2D tiene interés porque este comando desfase o este nuevo comando desfase para superficies funciona de manera similar. Crea una superficie nueva paralela a la existente, aunque no necesariamente del mismo tamaño. Entre las opciones del comando debemos establecer el lado en el que se va a crear la superficie nueva, la distancia, si las aristas se van o no a mantener conectadas, y si deseamos que el resultado final no sea una superficie sino un sólido. Vamos a ver.
El comando desfase crea una superficie nueva paralela a la superficie actual, pero desfasada. Por tanto, no necesariamente el resultado es una superficie igual a la original. El comando se encuentra en la sección Crear. Al pulsarlo debemos indicar la superficie que vamos a desfasar y después podemos ver el sentido del desfase, es decir, dónde se va a ubicar la nueva superficie. Entre las opciones de la ventana de línea de comandos tenemos una llamada voltear dirección, que al pulsarlo simplemente revierte o indica el otro sentido en el que es posible crear el desfase. Voy a volver a utilizarla. Y vamos a indicar ahora, para terminar el comando, la distancia a la que se va a ubicar la nueva superficie desfasada. Le voy a decir que 3 unidades. Con lo que se crea la nueva superficie. El comando tiene, por supuesto, algunas otras opciones que podemos ejemplificar con este polígono, el cual voy a extruir, voy a crear una superficie con él a través de una extrusión para después desfasarlo. Por tanto, otra vez pulsamos el comando desfase, seleccionamos las superficies que deseamos desfasar. Otra vez podríamos cambiar el sentido o la dirección del desfase, pero en este caso vamos a utilizar más bien la letra C de conectar. Y aquí podemos decidir si el resultado queda conectado en sus aristas o no. En este primer caso le voy a decir que no. Y vamos a dar una distancia de 0.75 para poder ver el resultado, en donde obtenemos una serie de superficies iguales a las originales, pero desfasadas a la distancia especificada. El resultado, decíamos, podría ser distinto si seleccionamos que las aristas del resultado se mantengan conectadas. Por tanto, le vuelvo a dar conectar y le voy a decir que sí. La misma distancia, 0.75, y con un Enter terminamos la nueva superficie. Finalmente, a pesar de que es un comando para generación de superficies, podemos crear con él también algunos sólidos. Indicamos la superficie, la misma distancia, pero en las opciones de la ventana de línea de comandos le voy a decir S de sólido. Con lo que obtenemos un conjunto de prismas rectangulares que son objetos sólidos 3D.